Empezó en Vilanova de Sau a las 8 de la mañana. Se pretendía hacer una versión algo simplificada de los pedals de Serrallonga. El sábado unos 58 kilómetros con 1500 de desnivel y el domingo unos 58 con 1100 de desnivel aproximadamente. Estaban presentes, por orden de aleatorio, Jesús Cana, Jesucito Moraleda, que lució un espléndido culot sin trazas de costura, Esteba, Salva, Jordi, José María Gómez, Enric y José María Espuña, todos perfectamente uniformados. Tras un leve descenso hasta el pantano de Susqueda, iniciamos el ascenso para conectar más adelante con el recorrido de Serrallonga. El suelo era muy pedregoso, lo que dificultaba la ascensión, y en una de estas, Traxediver se fue al suelo con la única consecuencia de rajar el culot, costumbre que parece esta que va imponiéndose. Guapo, muy guapo. Mamá, se me ha roto el culote, no me lo coserás. Hostia, es esto, ya ni me vaya, de broma. Tato, guapo. A media subida dimos con las ruinas de la casa de Serrallonga y tras una rápida prospección infructuosa buscando el tesoro, seguimos el camino. No tenían ni parquet al terra ni res, ni aire condicionat. Nen, que bien que este vídeo hoy, En el santuario de la Mara del Coll hicimos una parada técnica para hidratarnos, espléndidas vistas y espléndida cerveza. Una parte del grupo no aparecía. Al final, parece ser que tomaron el camino equivocado, cegados por su entusiasmo ciclista. Seguimos ruta, con un descenso vertiginoso hasta Osos, donde Esteba, tras contactar con varios lugareños en demanda de referencia de restaurantes buenos y baratos, nos encaminó a uno donde se brindaron a guardarnos las bicicletas sin cobrarnos aparcamiento. Después de la comida iniciamos una larga subida hasta Subirá, una finca que tenía un bar-restaurante que justamente ese día iniciaba la temporada. Allí tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos, regentando el local, con Ramón y Mónica, hijos de Abelis Artís Gesner, personaje de grata memoria para los amantes de la literatura y de la democracia. Además eran sobrinos del gran Pere Caldés, uno de los mejores escritores de narraciones breves en lengua catalana de todos los tiempos. Allí, en pleno corazón de la Cataluña Bella, tuvimos un emocionado recuerdo para ambos, mientras no cesábamos de engullir cerveza tras cerveza. Reemprendimos la ruta en ascensión y al cabo de un par de kilómetros pasamos por la Casa Nova, que a pesar de su nombre tenía 1000 años de antigüedad. Llegados a San Hilari, nos dirigimos al Hotel Ripoll, a dejar las bicis y a repartir las habitaciones. Esteba, revisor como pocos, había reservado habitaciones para todos los gustos. El olente, la cena correcta y el servicio muy amable. Después de cenar dimos un paseo y tuvimos una amena discusión de índole histórico frente al monumento del general Moragas, hijo ilustre de San Hilari y mártir de la guerra de 1714. A la mañana siguiente y tras una noche sin incidencias destacables, proseguimos la ruta nuevamente en dura ascensión, donde nos topamos con las casas de madera construidas sobre robustos árboles cuya imagen ilustra la portada del mapa oficial de los pedals de Serrallonga, editorial Alpina. Mientras íbamos subiendo por angostos caminos nos dimos cuenta de que muchos de nosotros presentábamos curiosas heridas en brazos y piernas que recordaban los zarpazos de un felino. Al principio lo atribuimos al tigre de las Guillerías, animal mitológico que según cuentan acecha a los ciclistas incautos en lo más frondoso del bosque, pero luego se impuso el sentido común y concluimos que eran heridas provocadas por las numerosas zarzas presentes por doquier. Dalea que te pedalearás. Llegamos por fin a Espinelvas, donde nuestro ilustre letrado nos mostró la casa de sus ancestros y nos contó una bella historia relacionada con el lugar, de nazis ocultos y de judíos sedientos de venganza. Preguntaba a su mamá, y mamaita mía, dime si las aceitunas tienen patas.
aceituna tienen patas. Y la madre le decía, hijo mío pues, hijo mío ya, y entonces comí una cucaracha. Era una segona, que eran las dos casas grandes, que yo m'hi he matat. Mira, aquella obra també és meu, aquell dalt, són centenaris. Pues com deia aquell, llévate-lo. Hi ha una feina tota l'any aquí per treballar. Perquè van posar allà. Siguiendo la ruta llegamos a Viladrau, donde procedimos a degustar la típica coca de pastelería del lugar. Luego bajamos por un largo y estrecho sendero, un poco técnico, en donde recibimos nuevamente las caricias de las omnipresentes zarzas. Llegamos a la cantina. Los años se habían comido los que entonces hicieron la ruta. Esta vez ni comer ni beber, el lugar estaba vacío. Pero tío, que te estás quedando quinto siempre, ¿eh? María te está pegando una cliente, María se le da la que ha llegado. Tío, ¿qué pasa? No, hombre, no. Un poquito. Oye, que yo quiero ver a la Rastafari esa. Decidimos comer en Vilanova de Sau, donde acabábamos el recorrido, cosa que hicimos al cabo de una hora y muchos sudores. Alrededor de la mesa, con alegría y alborozo que nos caracteriza, alzamos nuestras copas e hicimos un brindis, celebrando que habíamos completado la ruta sin ningún contratiempo destacable y deseando poder realizar muchas más. Texta del doctor.